Buenas noches, hoy es 8 de junio y son las 7:54 pm y mi entrevistado es el señor Gustavo Di Pasquale, quien aceptó dejar su nombre y bueno, va a aceptar la entrevista. La primera consulta es ¿qué participación o rol tuvo dentro del proyecto y durante qué periodo? Bueno, yo me incorporé al proyecto en el año 2004. Fui convocado para formar parte de una serie de grupos nuevos que se estaban formando. En mi caso, me incorporé al grupo de diseño de mecanismos, que estaba a cargo del ingeniero Horacio Quirós. Y en ese grupo presté tareas en todo lo relacionado a diseño y fabricación de componentes electromecánicos para un nuevo proyecto que se estaba comenzando, que era el del proyecto SOCOM. En ese grupo de trabajo me desempeñé hasta el año 2010, cuando por decisión de la jefatura del proyecto, del mismo ingeniero, se busca desdoblar las funciones de ese grupo. El ingeniero se queda a cargo de una parte del grupo que se denomina configuración, y a mí se me ofreció liderar el grupo de diseño de mecanismos. En ese grupo estuve trabajando, supervisando el trabajo de entre 5 y 7 técnicos e ingenieros entre los años 2010 y el año 2018. Gracias. Una consulta, porque hay varias cosas que acá me abarcaste varias preguntas, pero puntualmente en todo lo que fue las etapas del proyecto, porque yo sé que el proyecto empieza un poquito antes del año 2004. ¿Vos estuviste a lo largo de todo el proyecto o abarcaste algunas etapas posteriores al inicio? Bueno, yo me incorporé 3 años después que se inició el proyecto, pero pude participar de las 3 etapas fundamentales que tienen todo este tipo de proyectos. La etapa de desarrollo, la etapa de calificación y la etapa de aceptación. La etapa de desarrollo fue la etapa que se desenvolvió entre los años 2001 y hasta el año 2008, que es la etapa en la que uno trabaja en la propuesta de diseño, uno trabaja en estudiar los requerimientos y hacer una propuesta de diseño, y lo que uno tiene que demostrar durante esa etapa es que la propuesta de diseño funciona, que los conceptos funcionan. Una vez que uno puede demostrar eso, se sigue con otra etapa que se denomina de calificación. Ahí ya se empieza a trabajar en la ingeniería que culmina con la ingeniería de detalle. En esa etapa de calificación se construyen modelos, se buscan calificar esos modelos ya con el material de vuelo y con todos los componentes definitivos. Y después en la tercera etapa, que en el caso de este proyecto SOCOM fue entre el año 2008, esa etapa terminó en 2014, y ahí ya entre el 2014 y el 2018 se desarrolló la tercera etapa, que es la etapa de aceptación, que ahí ya se construyen los modelos de vuelo, se construyen los satélites y se les hace toda la campaña de ensayos para asegurar su funcionalidad, y culmina con el lanzamiento. Entonces el primer satélite de SOCOM 1A se lanzó en el 2018 y el 1B en el 2020. Perfecto. Y entonces, para poner en limpio, ¿con quién coordinabas las tareas para poder desarrollarlas y finalmente con cuánta gente contaste cuando estuviste a cargo de un grupo? Bueno, lideré uno de los grupos. El proyecto estaba dividido en aproximadamente 10 grupos de trabajo. Esos 10 grupos de trabajo estaban coordinados por Ok, la jefatura del proyecto. Entonces yo respondía directamente a los jefes de proyecto. perfecto. ¿Y tenías abajo a cargo cuántas personas? Y dependiendo de las etapas, habrá habido entre 5 y 7 personas trabajando. Perfecto. ¿Y esta jefatura de proyecto te daba recursos para poder trabajar? Como por ejemplo, te tiro como para que tengas una idea, hablo de recursos económicos, recursos humanos, te dieron infraestructura, ¿cómo se manejaban? Sí, sí, sí. El proyecto contó durante todas sus etapas de financiamiento. Eh, el- los trabajos se organizaban por trimestres. Al comienzo de cada trimestre había una charla, o se recibían las directivas de la jefatura, o se coordinaba, sí, o se acordaba con la jefatura cuáles iban a ser los objetivos del trimestre, y en eso se trabajaba.
Y cuando se definían esos trabajos, sí, se discutían sobre los recursos que hacían falta y uno les exponía lo que iba a necesitar en cuanto a infraestructura, en cuanto a recursos de personal, en cuanto a recursos económicos, y eso todo se planificaba y sí, 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 después se podía ejecutar todo eso. Y te hago una pregunta más. Contame un poco sobre el equipamiento. ¿Cómo vos tenías equipamiento a cargo? ¿Podían trabajar con... tenían oficina? ¿Cómo te manejabas a nivel estructural? Sí, el proyecto tuvo la capacidad para poder, dentro de lo que es el ámbito de la CENEA y en especial del Centro Atómico de Constituyentes, tuvo la posibilidad de, coordinando con su contratista, que en este caso la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, pudo construir un edificio para dedicación exclusiva del proyecto. Nosotros, si bien nuestro grupo físicamente durante la mayor parte del proyecto no estuvo en ese edificio, sino estuvo en otros edificios, contaba con la capacidad para poder ir a ese edificio y trabajar en lo que hiciese falta. En lo que respecta a equipamiento, nosotros como un grupo de diseño mecánico teníamos, teníamos nuestras oficinas, teníamos nuestro equipamiento de informática para trabajar, y cuando nos hacía falta desarrollar o planificar ensayos y después llevarlos a cabo esos ensayos, teníamos todo el equipamiento del edificio exclusivo del proyecto. Perfecto. Y la última pregunta, este conjunto de preguntas que viene ahora, tiene más que ver con la coordinación y las relaciones que había entre CENEA, que es el Centro Atómico Constituyente, que es donde vos trabajás, y por ejemplo la CONAE, o también sabemos que por la investigación llevada adelante, que también participó de la misión SOCOM, INVAP. Entonces mi pregunta hacia vos es, ¿con qué organismos vos pudiste interactuar? Sí. O si interactuabas. No, no, interactuamos con todos. Era un trabajo en conjunto. Al finalizar cada etapa, siempre había unas auditorías que estaban a cargo, que las llevaba a cargo la CONAE, que es el cliente, y de las cuales participábamos tanto INVAP como nosotros, y también un grupo de empresas privadas y también otras universidades que prestaban servicio. En esas instancias era cuando se revisaba toda la documentación, se revisaba todo el trabajo, y si estaban todos de acuerdo, se aprobaba la etapa y se pasaba a la siguiente. Y después, en las mismas etapas, o sea, durante las etapas, cada una de las etapas, sí teníamos una comunicación constante entre nuestro cliente, CONAE, y también, digamos, los otros organismos participantes, ¿no? Llámese INVAP, como decís vos, empresas privadas proveedoras de servicios de CONAE, la Universidad de La Plata, por ejemplo, también, otras universidades. Sí, sí, había una comunicación constante, pues bueno, nuestro trabajo dependía también del trabajo que hacía el otro, así que tenía que haber una comunicación entre todos. Era como una cadena. Sí, sí, Okay. una cadena coordinada siempre por el cliente, que en este caso es CONAE, ¿no? Y es la que es el dueño de los dos satélites. De acuerdo. Y este tipo de relación que has tenido con el cliente, que es quien llevaba adelante el proyecto, y en este caso también con INVAP, que sería como la otra gran pata de esta misión. ¿Cómo eran las comunicaciones? ¿Era algo formal, por escrito, documentado, fehaciente, o había también un poco de relación más informal? No, la comunicación fluía constantemente, había un trato, sí, sí, había comunicaciones, se podría decir, informales, o sea, comunicaciones por mail, por llamados telefónicos, por reuniones a veces presenciales, virtuales no, porque en esa época no había reuniones virtuales, era muy raro, no existían. Generalmente cuando había una auditoría, o nosotros viajábamos a Bariloche, o la gente de Bariloche venía acá, y nos juntábamos todos, pero bueno, entonces el trabajo tenían cierta informalidad, pero después todo se volcaba en el formalismo. Sí, Perfecto. sí, todo se volcaba en el formalismo. Cuando había reuniones, mínimo había minutos de reunión, si no había documentación que respaldaba y donde quedaba sentado todo lo que se había dicho, todo lo que se había hecho, y después en etapa posterior, ya más hacia la modernidad de los últimos años, se incorporaban medios informáticos para poder seguir haciendo este trabajo, medios informáticos que permitían que todos nosotros pudiésemos volcar en una central, en un programa central, la documentación, y la comunicación fluía mediante esas plataformas, ¿no? Llámese Redmine, llámese Novia,
eran sistemas informáticos que fueron implementados hacia la etapa final del proyecto, ¿no? Digamos a partir de la etapa de, a lo mejor cuando iba terminando la etapa de calificación, empezó la aceptación, digamos, por el año 2012-2014. Previamente eran todas comunicaciones, sí, vía mail, pero después siempre había un acta, o había una minuta, o había un documento que plasmaba todo lo que se había dicho o todo lo que se había resuelto. De acuerdo. Hasta ahí clarísimo. O sea que más allá de que había una fluidez, finalmente la comunicación terminaba siendo formal, documentada y registrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 por supuesto. Perfecto. Y la relación tanto con el cliente como con los pares, ¿era más bien vertical o había una horizontalidad en las tareas? Bueno, con nuestros pares, obvio que había horizontalidad, porque bueno, estamos todos al mismo nivel, pero siempre teníamos en claro que el cliente era CONAE y nosotros, si bien formábamos parte del equipo que tomaba decisiones, en realidad quienes impartía las pautas de trabajo y a quien teníamos que responder era CONAE, así que yo entiendo que hay cierta verticalidad. Perfecto, clarísimo. Bueno, no sé si nos querés decir alguna conclusión de lo que has vivido en el proyecto y cómo lo viviste como algo totalmente personal después de finalizado y lanzado al SAOCOM 1A y 1B. Fue una oportunidad de trabajo que me permitió conocer un sinfín de personas y me permitió capacitarme en un montón de técnicas y procesos nuevos, o sea, fue todo muy desafiante, fue único, no hay antecedente en el diseño de un satélite como fueron estos satélites. Prácticamente hay muy poco antecedente, todo hay que desarrollarse prácticamente desde cero. Entonces me permitió, y a todos que formamos grupo, el grupo nos permitió formarnos en una disciplina completamente nueva. Perfecto, y lo viviste como una experiencia positiva. Sí, por supuesto, sí, positivo y altamente enriquecedor, sí, por supuesto. Bueno, muchas gracias. De nada.